¿Qué hay, criptoleones? Soy Álvaro Barroso de Lions Investors y el vídeo de hoy, mamita mía, que no te lo puedes perder, león, que en el vídeo de hoy vamos a hablar de nuestra queridísima y amadísima Rose, esta pedazo de criptomoneda de la que llevamos hablando en Lions Investors desde los 7 centavos, leones. Bueno, ¿y de qué va a tratar este vídeo? Vamos a ver las últimas noticias. Bueno, las últimas noticias referentes a Binance Labs, referente al listado en crypto.com. Vamos a ver el inicio de Uniswap. Vamos a ver cómo hacer staking, leones, en la wallet oficial de Oasis. Y por supuestísimo, lo que me gusta, que como me gusta, lo que me encanta. Para finalizar el vídeo llevaré a cabo un análisis técnico de Rose. A ver hacia dónde se dirige este cohete con forma de rosa. Pero oye, león, antes de comenzar este vídeo quería pedirte, oye, que ya, para que no se te olvide después, dejes tu dedito arriba, dejes tu like, revientes el botón del dedito arriba. Y por supuesto, suscríbete ya a mi canal de YouTube para estar al tanto de futuro contenido. Y activa la campanita para que te notifique YouTube cuando suba nuevo contenido a mi canal. Dicho esto, leones, ¡vamos a por ello! Y vamos, leones, a por esta pedazo de noticia de Oasis Network. Bombazo. Binance Labs participará en el fondo de inversión de Oasis, aumentando hasta 200 millones de dólares. Bill Chin, director de Binance Labs, dice: creemos firmemente en la visión de Oasis y hemos estado apoyando el proyecto desde el principio. Continúa. Como ya sabíamos, este fondo de inversión está destinado a futuros proyectos construidos en Oasis Protocol y nos redirige, ¿vale?, a este enlace en el cual dice, bueno, que Binance Labs respalda el ecosistema de Oasis, el fondo construido para el ecosistema de Oasis, para apoyar los proyectos que se construyen en la red de Oasis, ¿vale? Binance Labs anunció su participación en el fondo del ecosistema Oasis para hacer contribuciones en los proyectos que se construirán en la red Oasis. La contribución de Binance Labs llevó al fondo del ecosistema Oasis a alcanzar un tamaño de 200 millones de dólares. Binance Labs es el brazo de incubación de innovación y capital de riesgo de Binance. Identifica, invierte y empodera a emprendedores, empresas emergentes y comunidades de blockchain viables y proporciona financiación a proyectos industriales que ayudan a hacer crecer el ecosistema de blockchain más grande. Y ya que estamos con noticias, leones, no podíamos dejar pasar este notición. Crypto.com, ¿vale? Esta noticia es del día 7 de enero. Nos indica, pues oye, que nuestra Rosita ha sido listada en Crypto.com. En mi opinión, el exchange que está haciendo el marketing más brutal a día de hoy. Y por supuesto, Rose, para mí, en mi opinión, bajo mi punto de vista, la criptomoneda a la cual veo más potencial a día de hoy a largo plazo, no podía faltar en el exchange de Crypto.com, leones. Y por supuesto, leones, no podíamos grabar este vídeo sin comentar el pedazo de estreno que ha tenido Uniswap. El DEX, ¿ok? El exchange descentralizado de Oasis Network, de la red de Oasis. Brutal. En tan solo 24 horas ha conseguido un TVL de 100 millones de dólares. Todo esto, por supuesto, debido a los altos rendimientos que han ofrecido por crear una liquidity pool aquí en Uniswap, que eso aquí ha llevado a que tanto a Binance como a KuCoin, pues oye, se les haya empeñado el cancelar los retiros de Rose de sus plataformas, de sus exchanges. Por eso yo siempre recomiendo tener las rositas, nuestros Rose, en una plataforma descentralizada, que esto lo veremos ahora posteriormente, ¿vale? Al explicar cómo hacer staking en su wallet oficial.
El caso Uniswap, ¿vale? Es a Oasis Network, lo que es PancakeSwap, ¿vale? A Binance, a la Binance Coin, a la Binance Smart Chain. Genial, leones. ¿Qué ocurre ahora con Uniswap? Os digo, lo que digo, en las primeras 24 horas ha conseguido un TVL de 100 millones de dólares. El de PancakeSwap es de 12 billones, ¿vale? Con B, 12 billones de dólares. Pero es que encima la red de Oasis es más rápida, más barata y tiene una mayor capacidad de privacidad respecto a la Binance Smart Chain. Esto quiere decir que al final que a Rose le vaya bien, le va a ir bien también a Uniswap. Y si a Uniswap le va bien, ¿vale? A Rose también le va a ir bien. Entonces yo lo de Uniswap lo veo un catalizador brutal a Rose, pero que no nos podemos llegar a hacer una idea, leones, de lo que puede significar esto, sobre todo en el medio largo plazo para Rose. El que tenga su propio DEX y oye, y ya entrando una liquidez en tan poco periodo de tiempo, ¿vale? Una liquidez notable, leones. Y continuamos, leones, con algo que ya tenía muchísimas ganas de explicar. Porque, oye, la gente tiene la fea manía de hacer staking en Binance, en un exchange centralizado, que deciden cuándo puedes sacar tus rows y cuándo no. Que tienes que estar pendiente de si te caduca el staking, de si lo vuelves a poner otra vez a staking, si está disponible, si deja de estar disponible. Oye. Tenemos la Oasis Wallet, la wallet oficial de Oasis Network, ¿vale? En la cual actualmente nos están ofreciendo un API, es decir, un rendimiento anual compuesto del 14%, ¿vale? Y además estamos apoyando a la red de Oasis, a su ecosistema, a su blockchain. Por eso yo siempre incito que hagamos staking en la Oasis Wallet, que saquemos nuestros rows, ¿ok? De una plataforma centralizada como Binance, leones. Y me diréis, vale Álvaro, pero ¿cómo puedo hacer staking de rows en su wallet oficial? Muy sencillo, ponemos en Google Oasis Wallet, ¿ok? Y ahí está este enlace primero que nos sale, oasisprotocol.org, pinchamos, hacemos clic, ¿vale? Damos a crear tu wallet de Oasis, ¿vale? Y damos a crear wallet. Una vez pinchemos en crear wallet, nos darán 24 palabras, que yo sinceramente recomiendo que esas 24 palabras, vamos, lo apuntéis en 4, 5, 6 hojas distintas en papel, por favor. Nunca lo hagáis en un ordenador, nunca con nada que tenga conexión a internet, ¿vale? Lo apuntáis en 4, 5, 6 hojas distintas para que no se os pierda jamás, ¿vale? Porque si algún día, por lo que sea, perdéis el acceso a vuestra cuenta, a vuestra wallet, vais a necesitar de esas 24 palabras para poder volver a entrar, ¿vale? Perfecto, habéis creado vuestra wallet. Vais a ver que tenéis una dirección. Al crear vuestro wallet, muy sencillo, mandáis vuestros rows de Binance a la dirección de la wallet de Oasis Network, ¿vale? Cuando os hayan llegado ya los rows, pues nada, buscáis un nodo para delegar vuestros rows, para ponerlos a staking y ya está. Un dato muy importante a tener en cuenta es el periodo de debonding, que se llama, ¿vale? El periodo de desbloqueo, que son 14 días, 2 semanas. Esto quiere decir que tú, desde que delegas en un nodo tus rows, desde que lo pones a staking en la wallet oficial de Oasis, y dices, oye, quiero que me devuelvas mis rows porque quiero meterlos a Binance para venderlos, ¿no? Vale, van a tardar 2 semanas, van a tardar 14 días en devolverte tus rows desde que los solicitas. Eso hay que tenerlo en cuenta. También comento, vais a ver que en cada nodo, ¿vale? Os pone una comisión, pues depende del 1%, del 5%, del 10%, ¿vale? Esa comisión, ¿vale? Es la que se coge el creador del nodo, el que ha montado el nodo, de cada pago de ganancias. Es decir, cada vez que te da, por ejemplo, un nodo al 5%, ¿vale? Eso quiere decir que cada vez que te dan a ti una recompensa de staking, pues el creador se queda con el 5% de tu recompensa del staking, ¿vale? Ahora, nodos, me diréis, Álvaro, ¿cuál recomiendas? Yo recomendar como tal, ¿vale?
No puedo recomendar ninguno, pero bueno, si yo tuviese Rose sin estar delegados en staking, lo pondría en dos nodos, ¿vale? El primero sería Lion Node, ¿ok? No es mi nodo, aunque sea de Lion, no es mi nodo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un nodo que cobra un 1% de comisión. Y también lo metería en el nodo de Trifásico Trading. Que bueno, ya de antemano quería mandar un fuerte abrazo a Guille. Y las gracias por haber creado este pedazo de nodo aquí en la wallet oficial de Oasis. Un abrazo enorme, Guille. Entonces, lo dicho, por ejemplo, el nodo de Guille, el nodo de Trifásico Trading, sí que tiene un 5% de comisión. Pero oye, me parece una comisión bastante asumible y más, pues, que nos aporta seguridad, ¿vale? Entonces yo pienso que también merece la pena. Lo que digo, yo no puedo recomendar ningún nodo, pero yo si tuviese Rose sin estar delegados a staking, los pondría tanto en Lion Node como en el nodo de Trifásico Trading, leones. Y nada, ya una vez puesto a staking, pues oye, a recibir rositas y a disfrutar y a generar ahí rositas como si no hubiese un mañana mientras estáis viendo los vídeos del joven Imberbe y a holdear Rose, leones. De corazón lo digo, en mi opinión, las rosas no se tiran, las rosas no se venden, las rosas se riegan y se holdean. Y vamos a por el análisis técnico de Rose, leones. Bueno, ya lo sabéis, ya lo he hecho en Twitter más veces este análisis, pero bueno, vamos a verlo de nuevo. Brutal la pinta que tiene nuestra rosita, ¿vale? Es decir, vimos como primero hizo aquí un suelo redondeado de manual, ¿vale? Ahí está. Hizo el suelo redondeado. Después de dicho... A ver. Ahí está, ¿vale? Después de dicho suelo redondeado, inicio, vamos, un canal bajista de manual, leones. ¿Ok? Uy, vamos a ver. Inició un canal bajista de manual. Ahí lo tenemos. Y ese canal bajista ha sido perforado al alza, ¿vale? ¿Esto qué es? Un cap and handle, ¿vale? Es decir, una taza con asa. Un patrón alcista, figura chartista alcista. Que me diré, vale Álvaro, vale joven imberbe, pero ahora, ¿cuál es su proyección? Ahora, ¿hacia dónde se dirige? Pues bueno, la proyección de esta ruptura al alza, leones, sería... Vamos a ver. Se cogería, ¿vale? La parte más baja de su redondeado. Se cogería la parte más alta, ¿vale? Lo que ha ejercido de resistencia en ese redondeado. Y lo llevaríamos a la ruptura del canal bajista, ¿vale? A la ruptura del asa que estamos comentando. Ahí estaría. Y esto nos da un objetivo, leones, ni más ni menos, como dice la canción, hasta los 0,59, 0,60 dólares, ¿vale? Brutal la pinta de Rose. Brutalísimo, ¿vale? Esto no quiere decir, ojo, ¿vale? Tengo que aclararlo, que vaya a subir el tirón. Que os conozco, leones. Y ahora viene una corrección y mañana estáis diciendo, Álvaro, dijiste que se iba a 0,59, 0,60 y estamos a 0,45, 0,40. Ahora miro lo que en mi opinión puede ser un buen punto de entrada, ¿vale? Si alguien no la lleva. Pero lo que digo, proyección de esa subida, los 0,59. Pero lo que digo, es decir, que la subida puede ser así, ¿vale? Es decir, puede ser así perfectamente. Quiero decir, que no tiene por qué ser así, ¿vale? Respecto punto de entrada, punto de corrección, pues vamos a ver. Aquí lo primero que voy a hacer es trazar el rango fijo del volume profile, ¿vale? De esta subida. A ver qué nos comunica. Y digo niveles a vigilar. Pues oye,
que a pesar de que en Lions Investors llevemos hablando de Rose, desde los 7 centavos, pues a lo mejor hay alguien que no la lleva aún y dice, Álvaro, mira, no llevo Rose, me arrepiento de no llevar Rose y quiero llevarla. ¿Cuál es, en tu opinión, una buena zona de entrada? Un buen punto de entrada, ¿vale? Vigilaría 2 niveles. El primero de todos, los 0.3785, ¿vale? Lo vigilaría y también vigilaría ahí los 0.398, ¿vale? Yo pondría personalmente, digo, por decir algo, ¿no? Tengo $1000 para meter a Rose. Pondría una orden de compra de $500 en 0.3986, ¿vale? Y otra orden de compra de los otros $500 a 0.3785. Y a ver qué ocurre, ¿vale? Repito, la proyección es esta. Y tiene que corregir. Es decir, no seáis presas del FOMO. Esto debería corregir, ¿vale? Ahora mismo estamos en una situación, no voy a engañar a nadie, que por estructura, por el gráfico actual, no puedo trazar un roadmap de decir, va a hacer así, 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 ¿vale? Lo desconozco, ¿vale? Lo que sí que se acaba de llegar hasta los 0.59 en el corto plazo. Con corto plazo hablo en el mes de enero, ¿vale? En el mes de enero, 1 de febrero, va a llegar a los 0.59, 0.60. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues lógicamente, que no sé si va a hacer esto, ¿vale? O si primero va a ir a buscar el rango objetivo, ¿vale? El target, para después ya hacer la corrección, ¿vale, leones? Yo lo que digo, yo no sería presa del FOMO, en mi opinión, tiene que corregir antes de continuar. Y eso que yo soy, vamos, fan no, lo siguiente de Rose. Yo soy un enamorado de Oasis Network, leones. Y ya estaría finalizado este vídeo de Oasis Network, leones, en el cual, pues bueno, hemos hablado de las últimas noticias de Rose, hemos hablado de la inauguración del estreno de Uniswap, hemos hablado de cómo hacer staking de Rose en su wallet oficial, análisis técnico con los que bajo mi punto de vista y opinión pueden ser buenos puntos de entrada en Rose. Y ahora me preguntaréis, vale Álvaro, has dicho punto de entrada pero no de salida. Yo si digo mis targets, os caéis para atrás, leones. Vale, mi objetivo a día de hoy, por supuesto, con una visión largoplacista, no de aquí a una semana ni de aquí a un mes, con una visión largoplacista, 3, 4, 5 años. Mi objetivo son los $10 en Rose a día de hoy. Ojo que a lo mejor de aquí a un año veo el panorama cripto chungo, el escenario cripto complicado, y está Rose a 4 o 5 dólares por decir algo, y digo, leones, voy a vender el 50% de mis Rose, y lo vendo. Pero a día de hoy, hasta que el mercado no diga lo contrario, ¿vale? Mi estrategia en Rose es cuando esté por los 8 y pico dólares, 9 dólares, lo quito de staking, Binance, orden de venta puesta a 10 dólares y clean, a recoger ganancias y a disfrutarlas. Que oye, una inversión a 2, 3, 4, 5 años vista no está nada mal. Yo soy holder, ¿vale? Soy muy fan de holdear Rose, pero oye, no nos vamos a llevar tampoco los Rose a la tumba, ¿no? Si vemos que ya tiene un precio, es decir, habiendo entrado a 7 centavos, si puedo venderlo a 10 dólares... pues oye, mejor que mejor, pero lo que digo, al final cada uno tiene que tener su estrategia en base a su forma de ser, en base a lo que le dé más tranquilidad y con lo que vaya a estar más a gusto. Así que nada, león, con esto ya estaría finalizado el vídeo. Muchísimas gracias por haberme estado viendo este tiempo. Oye, y recuerda, por supuesto, reventar el botón del dedito arriba, el botón del like. Me encantaría que dejases tu opinión en un comentario sobre este vídeo, qué opinas sobre Rose, qué te parece Uniswap, ¿vale? Tu opinión al respecto, me encantaría leerte, león. Y por supuesto, suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita tolón para hacer feliz a este joven imberbe. Muchísimas gracias por todo, león. Seguimos rugiendo. That rhythm.